Bueno, Dios les bendiga, pues estamos nuevamente con ustedes compartiendo un estudio más de Eclesiastés. Estamos ya en la segunda mitad del capítulo 9 y hoy nada más vamos a ver dos versículos, el versículo 11 y el versículo 12. Y bueno, el título de nuestro pasaje de la clase de hoy es Dios es Rey. Y como subtítulo vamos a poner La providencia dirige todo sabiamente. Entonces, ¿qué les parece si leemos nuestro pasaje para hoy, Eclesiastés capítulo 9, versículos 11 al 12? Dice así: Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos, porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red, como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Tenemos una frase, hermanos, que se repite constantemente a lo largo de todo el libro de Eclesiastés: me volví y vi debajo del sol, ¿no? Una acción que el predicador ha realizado durante todo el libro constantemente y pues ver, analizar lo que sucede en la vida, ¿no? Hacer tal cosa, y lo hemos dicho anteriormente, no es malo, ¿no? Nosotros podemos analizar todo lo que sucede en nuestro entorno, podemos observar las personas, podemos observar eventos meteorológicos, fenómenos de la naturaleza, podemos ver los animales, las plantas, cómo cambian las estaciones y estas cosas no son malas. Sin embargo, analizar puede llegar a ser malo o ver puede llegar a ser malo cuando buscamos el significado de nuestra existencia en aquellas cosas que vemos debajo del sol. Es importante, hermanos, que entendamos la idea, ¿no?, de qué significa mirar las cosas debajo del sol, porque siempre traen este trasfondo filosófico de encontrarle sentido tanto a lo que sucede como a la propia existencia. No es nada más un vistazo, es algo más profundo que está buscando el predicador. Y es importante notar que el predicador nunca deja de mirar debajo del sol. Por esto mismo, porque esta ilustración nos ayuda a entender que nosotros somos filósofos. Cada ser humano es un filósofo que busca encontrarle el sentido a las cosas y se pregunta el porqué de cada acontecimiento que marca su vida. Y tratamos de entender la vida, tratamos de entender lo que acontece, tratamos de entender hacia dónde vamos. Y por lo tanto, constantemente estamos mirando debajo del sol. Siempre estamos buscando respuestas y toda la vida, hermanos, desarrollamos, al igual que el predicador, esta tarea y no podemos escapar de ella, porque es parte de nuestro propio diseño. ¿Recuerdas que lo mencionamos anteriormente ya? Que nunca vamos a ver a un perro preguntándose por qué nació, cuál es el propósito de su vida, por qué sucede lo que sucede, por qué le tocó ser perro y no gato, o por qué le tocó el dueño, o por qué le tocó ser callejero, por qué le gustan las croquetas y no le gustan las verduras, por qué le gusta morder y jugar y por qué no le gusta sentarse en un escritorio como su dueño, etc. Entonces, esa característica es única del ser humano y no podemos escapar de ella. Por lo tanto, hermanos, siempre vamos a mirar debajo del sol, o más bien siempre vamos a estar mirando. ¿Para dónde vamos a fijar nuestra esperanza? ¿En lo que miramos debajo del sol o en lo que miramos por encima del sol? Y aún, como siempre vamos a ver las cosas de nuestro entorno, las cosas que están debajo del sol donde vivimos,
¿cómo vamos a interpretar aquellas cosas que miramos? Cuando nosotros nos alejamos de Dios, que pasan pues temporadas donde nos enfriamos, nos desanimamos, dejamos de hablar con Dios, dejamos de orar, dejamos de meditar y de leer las escrituras, pero seguimos mirando las cosas por debajo del sol. Y entonces esto naturalmente afecta la manera en la que las vemos o las interpretamos. Hermanos, y como nosotros somos naturalmente filósofos, alejarnos de Dios en estos tiempos donde nos enfriamos, pues alejarnos de la razón y de la cordura, es alejarnos de la cualidad de ver las cosas de una manera correcta. Entonces, siempre que nos alejamos de Dios, dejaremos de interpretar de manera saludable y buena, positiva, constructivamente lo que pasa debajo del sol. Entonces, le está diciendo, me volteé y miré debajo del sol. ¿Y qué miró debajo del sol? Miró que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Te acuerdas cuál era la actitud anterior del predicador? ¿Qué hubiera concluido el predicador en los primeros capítulos, antes de arreglar su relación con Dios? Hubiera dicho que todo es vanidad y que al final de cuentas nada tiene sentido, que es correr tras el viento, y se volvió a desesperanzar su corazón porque hubiera dicho, de nada sirve ser fuerte, porque hay fuertes que pierden las guerras. De nada sirve ser rápido si hay gente rápida que pierde carreras. De nada sirve ser sabio si he visto que tanto al sabio como al necio han carecido de pan. De nada sirve ser elocuente si he visto que los que usan palabras burdas o que no son muy expresivos también reciben favores. Y pues hubiera desanimado, ¿no? Y hubiera dicho nada tiene sentido y no vale la pena. ¿Por qué? Porque estaba viendo lo que sucede debajo del sol, pero sin una comunión con aquel que te permite ver las cosas de una manera sabia y adecuada. Pero ahora que su relación con Dios está bien, tiene una perspectiva redimida por Dios, tiene una perspectiva hecha libre de los afanes de este mundo y de la vanidad de este mundo para entender las cosas más allá de nuestra capacidad de ver, que es tan miope y tan corta. Ahora que el predicador está bien con Dios, puede ver lo que pasa en su entorno y entender que hay alguien que regula nuestra existencia, que las cosas no son producto de la casualidad, que no hay tal cosa como el karma o el destino o toda esta serie de creencias de que hay una fuerza impersonal que hace que las cosas sucedan de cierta manera, ¿no? En el cristianismo es todo lo contrario. No hay una fuerza impersonal, hay un Dios plenamente consciente de lo que hace y que Él gobierna todas las cosas y por lo tanto Él es la causa principal y final de lo que sucede. No el azar, no la suerte, no la casualidad, no nuestras propias habilidades o cualidades, sino los decretos de un Dios que gobierna soberanamente la creación que Él hizo. Y hermanos, esta doctrina se le llama en teología la doctrina de la providencia. La palabra providencia proviene del latín providere, que significa ver de antemano, ver, mirar, por así decirlo. Casi que Dios puede anticipar lo que pasa porque ve el futuro. Ahora, tenemos que preguntarnos por qué Dios sabe el futuro.
porque es como un adivino que tiene una bola de cristal y sabe lo que va a pasar, o porque es un Dios soberano que sabe lo que va a pasar porque Él ordena que pase aquello. Bueno, pues es la segunda. Tenemos un Dios que es un gobernador, no un simple vidente. Él tiene el control sobre todas las cosas. Esta palabra providencia, hermanos, la podemos ver muy claramente en el escenario este donde está Abraham, que sube al monte para sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando ellos van de camino hacia el altar que van a construir, Isaac le dice, bueno, aquí están las piedras, el cuchillo, la lumbre, la leña, pero no hay sacrificio. Entonces Abraham, yo creo que con un nudo en la garganta le dice, Dios se proveerá de alguien para el sacrificio. Y hermanos, ¿por qué Abraham está diciendo esto? Porque Dios es un vidente que ya miró que por casualidad se va a encontrar un carnero, o porque sabe que Dios es un Dios bueno que provee para las necesidades de los suyos. Y bueno, lo que pasa en la historia nos da la segunda opción. Por eso Abraham le llama a Dios Jehová Jireh. Dios proveerá. No es producto de la casualidad, no es que Dios simplemente ve el futuro, sino que Él lo controla y Él soberanamente trabaja todas las cosas para que aquellas provisiones que Dios ha ordenado se lleven a cabo. Y entonces así el plan redentor de Dios no solo terminó con ese carnero que estaba enredado en el arbusto, sino al enviar a su hijo Cristo, a ese que representaba a Isaac, sacrificándolo por nosotros. Entonces, la providencia de Dios la podemos ver de manera más amplia, hermanos, en la creación. Dios se proveyó de un universo, hizo todas las cosas, provee todo lo necesario para que este universo funcione. Y todo necesita el sustento de Dios. Dios no creó este universo y lo dejó a la deriva funcionando independientemente de Dios. Todo lo sustenta el Señor. Y si tú lees Nehemías, te vas a acordar que él dice, tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, y tú vivificas todas estas cosas, ¿no? Y los ejércitos de los cielos te adoran. El Señor sustenta constantemente a su creación. No es una creación que trabaja por sí misma. Él está constantemente sustentándola y manteniéndola junta. Hermanos, y podemos ver claramente esto en Romanos capítulo 11, en el versículo 36, si lo has leído, de Pablo dice, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, tanto Dios provee lo necesario para sus planes, sustenta todo el universo para sus planes, creó todas las cosas para sus planes y todo lo que acontece en la creación, incluso cosas malas que no nos podemos explicar, funciona para la gloria de Dios. Y, hermanos, la idea de la providencia no es una doctrina fatalista. Al contrario, hay una tensión muy interesante. Nosotros hemos leído ese salmo que dice, si el Señor no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Si Dios no construyere la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Sí? No depende de nuestras cualidades, sino de lo que Dios ha determinado. Sin la providencia de Dios en aquello que hacemos, lo que hacemos realmente no vale la pena. Y la Biblia, hermanos, por medio de la providencia, que es
ricamente enseñada en las escrituras a lo largo de muchas historias. Como les digo, no es fatalista. La Biblia no dice que nadie debe construir o velar. Al contrario, dice, hazlo, construye, pero construye bajo mi fundamento. Vela en la ciudad, pero vela confiando en mí. Entonces, cuando nosotros comenzamos a construir la casa, Dios ayuda y perfecciona esa construcción. Cuando velamos la ciudad, Dios cuida de esa ciudad y la prospera y la persevera. Pablo estaba enseñando lo mismo, hermanos, en Romanos capítulo 9, cuando él dice que no depende del que corre ni del que lucha, sino del que Dios tiene misericordia. Dios no prohíbe, hermanos, que nosotros luchemos y corramos hacia metas que nos trazamos. Lo que nos enseña el pasaje es que aquello que consigues no es por tu propio esfuerzo, ni por los méritos de tus propios trabajos, sino por la providencia de Dios. Porque incluso cuando tú piensas que lograste aquello por tu propio esfuerzo y tu capacidad, pues el esfuerzo y la capacidad es la providencia de Dios también. Así que Él no prohíbe que tracemos metas y luchemos por ellas. Él prohíbe que nosotros nos engañemos pensando que las conseguimos por nuestras propias recursos o esfuerzos. Y el predicador, hermanos, da una serie de ejemplos acerca de la providencia y cómo se hace evidente en distintos escenarios. Y voy a tomar el de los fuertes. Dice ahí que hay fuertes que pierden las guerras porque quizá la ilustración o la historia que le ilustra bien esta idea de la que está hablando el predicador es David y Goliat. Goliat era fuerte y sin embargo no terminó bien la guerra para él. Fue derrotado por alguien que ni siquiera tenía armas, no tenía espada, no tenía armadura, era mucho más pequeño, era mucho más ligero, no tenía la fuerza, ni el peso, ni el tamaño, ni la experiencia que tenía Goliat. Y sin embargo, lo derrotó, y lo derrotó en el nombre del Señor. Y Goliat, que estaba tan orgulloso y tan confiado de sí mismo, pues terminó perdiendo. Entonces, esta ilustración del rey David, esta historia, esta narración, nos ayuda a ver el principio de la providencia. David no ganó porque era más listo, o porque era bueno para pelear con osos o con leones, o porque era muy bueno para tirar piedras con una onda. Ganó por la providencia de Dios. La historia de David, hermanos, es bastante precisa en enseñarnos acerca de la providencia, porque hay tres cositas que vamos a ver acerca de la doctrina de la providencia. En primer lugar, la providencia de Dios y esta enseñanza bíblica no promueve la pasividad. Y cuando se empieza a estudiar esto o a enseñar esto, mucha gente llega a decir, pues Dios va a hacer todo, entonces no sirve de nada que yo me esfuerce, porque pues al final de cuentas la última palabra es de Dios. Entonces si Dios quiere, pues lo va a hacer aunque yo no haga nada. Y las cosas no funcionan así. La doctrina de la providencia no promueve la pasividad. En el pasaje de David contra Goliat, David no estaba escondido en su cama o jugando por allá en el campo. David fue al campo de batalla a confrontar a Goliat. No promueve la negligencia. No, David no fue diciendo, te voy a ganar porque yo puedo hacer esto o aquello. No promueve el mérito humano, no promueve la capacidad individual de cada persona, promueve la obra providencial de Dios para lograr tareas en nuestra vida.
Y más allá de promover, hermanos, la irresponsabilidad, la negligencia, la pasividad, promueve en realidad una confianza de que por su providencia Dios nos permite lograr cosas más allá de nuestra propia capacidad. Hermanos, ¿por qué podemos confiar en que nuestros esfuerzos no son en vano? Por la providencia de Dios. La mayoría de las veces ni siquiera vas a ver el 10% de los frutos de tu esfuerzo, que por la providencia de Dios rendirán frutos que tú ni te imaginas cuánto Dios usará. Por más pequeños que sean nuestros esfuerzos, por más débiles que sean o pequeñas las acciones que hacemos, Dios en su providencia los utilizará. Su providencia, hermanos, siempre brilla más mientras el medio o el siervo que utiliza es más pequeño e insignificante. Podríamos ver elementos inusuales que él utilizó, ¿no? Como el caso de esta quijada de burro para matar a miles de soldados, alimentar a su profeta por medio de una viuda en Sarepta que era muy pobre, o alimentar por medio de cuervos. Entonces, su providencia, más allá de promover la irresponsabilidad, la pasividad o la negligencia, es una esperanza que nos impulsa a que nos podemos esforzar por aquellas cosas y el esfuerzo no vendrá en vano. Dios lo utilizará por su providencia. Lo único que tenemos que hacer nosotros es trabajar conforme a su voluntad. Hermanos, la providencia también nos impulsa a realizar cosas para Dios que estarían fuera de nuestra propia capacidad. Humanamente hablando, hermanos, era imposible que un chiquillo como David le ganara a un hombre de batalla como Goliat. O sea, el tamaño del cuerpo, la experiencia, la fuerza, el armamento, era completamente desproporcionada la diferencia. Así como uno pensaría que un niño de 6 años o de 10 años no le ganaría una pelea de box a un boxeador profesional, pues pensaríamos lo mismo de David y de Goliat. Sin embargo, a pesar de que era algo humanamente imposible, por la providencia de Dios, aquello se volvió posible. No fueron las condiciones de David, no fue ni siquiera su misma valentía o su fe. Todas estas cosas, aquella preparación que tuvo en el campo, aquellas piedras que recogió en el río, la onda que tenía, la fe que tenía y la valentía que tuvo, todas esas cosas fueron parte de la providencia de Dios. Dios lo preparó sin él siquiera saber, y entonces por su providencia lo usó en el momento adecuado. Así que piensa en un momento, la providencia de Dios nos da la esperanza de hacer cosas que exceden nuestra capacidad. Si tú piensas en la vida cristiana, que todo lo puedes hacer según tus fuerzas, no has entendido el Evangelio. Hermano, la vida cristiana es imposible para la fuerza humana, para la fuerza de la carne. La carne no puede agradar a Dios. Tú no puedes amar a tu prójimo en los méritos de tu carne. No puedes perdonar a tus enemigos y amarlos en tu carne. Quizá pienses en ser una buena esposa, ser un buen padre, ser amable, ser más paciente, ser un predicador, poder compartir el Evangelio, guiar a otros a Cristo. Todas esas cosas son imposibles para el hombre. Y aun cuando hay personas que las hacen en su propia carne porque no conocen a Cristo, pues no las hacen con la intención correcta, sigue siendo pecaminoso delante de Dios. Pero todas esas cosas que Dios te ordena que hagas y que no puedes hacer en su fuerza,
La providencia las hace posibles. Hermanos, por la providencia de Dios, nosotros podemos servir más allá de lo que nuestra propia capacidad puede hacer. Y la providencia de Dios se aplica a todo lo que sucede en el universo, porque Él es quien lo controla. A veces, gracias a una situación que parece de pura suerte, pues es la providencia de Dios ayudando. Las cualidades que Él nos da, el conocimiento que Él nos da, las personas que Él pone en nuestro camino, todo es parte de la providencia del Señor. Y finalmente, hermanos, una cosa más acerca de la providencia, pero vamos a leer la última parte del versículo 11, porque la providencia de Dios es un consuelo en medio de la dificultad, de los fracasos. Le dice la última parte, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Fíjate, tenemos entonces, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. La palabra ocasión, hermanos, se puede traducir de otras maneras, como suerte, azar, pero también el uso que se le da a esa palabra en el Antiguo Testamento siempre tiene una connotación de dificultad. Podríamos traducir como que, sino que tiempo y contratiempos acontecen a todos. Como que tiempo y dificultades, tiempo y vicisitudes. Y este versículo, esta palabra refuerza lo que dice el versículo 12. ¿Te fijas que el versículo 12, si no conoce su tiempo, como los peces son presos en la red y como las aves se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos? Entonces, hermanos, ¿por qué el más veloz no gana la carrera a veces? Porque se tuerce un tobillo. ¿Por qué el más fuerte no gana la carrera, la batalla? Porque se enferma, porque sucede un accidente, porque el sabio carece de pan, porque es víctima de la injusticia, porque el elocuente eh, es traicionado, hermanos, porque no consigue el favor del rey, quizá porque es víctima de una mala noche del rey y tuvo una mala actitud hacia él, porque el prudente pierde sus riquezas, ¿no? Porque su misma prudencia lo traiciona y entonces toma malas decisiones. Entonces, las cosas malas suceden a menudo por debajo del sol y son parte de la providencia de Dios. Por eso decíamos que la providencia de Dios es un consuelo en medio de la dificultad o de los fracasos. ¿Sabemos cuándo vamos a enfermar? No sabemos. No sabemos si vamos a salir en el coche más tarde o mañana y vamos a tener un accidente. No sabemos estas cosas, pero las abarca la providencia de Dios, sí las abarca. Abarca las dificultades, abarca los fracasos, abarca nuestros errores, abarca incluso hasta el día de nuestra propia muerte. Su providencia siempre es buena y su providencia es la causa final de todas las cosas. Hermanos, y aún cuando las cosas malas son parte de su providencia, debemos tener siempre en cuenta que aquellas cosas que nos pasan, que son malas, si no fuera por la providencia de Dios, serían peores. Incluso cuando nos esté yendo muy mal, ten en mente que gracias a su providencia, aquel error que cometiste
aquella equivocación, aquel pecado que hiciste tendría consecuencias más graves, peores. Pero por su providencia restringe el pecado, restringe ciertas consecuencias o incluso provee maneras para solucionar aquello. Así que, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, ¿te acuerdas lo que José le dijo a sus hermanos después de todo el drama que vivió? Cuando después de que su padre muere, que ellos pensaban que José los iba a matar, le dice, no, es que ustedes planearon mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Entonces, tanto nuestros pecados, los pecados de los demás, la enfermedad, la pobreza, la escasez, la soledad, la pérdida o muerte de alguien, son parte de la provisión de Dios y siempre tienen un buen fin. Y por eso, hermanos, Habacuc dice en su oración, aunque la higuera no florezca, aunque en la vid no haya frutos, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios que está plenamente gobernando todas las cosas que suceden. No tenemos que abandonarnos a la incertidumbre de un destino que no sabemos qué nos traerá. Sabemos que todo lo que pasa tiene un buen propósito. Y eso mismo nos dice Romanos, que los que aman a Dios, todas las cosas funcionan para bien. Hermanos, la esposa de Spurgeon decía, no hay corazón más lleno de paz y de gozo que aquel que ha entendido que todo lo que pasa viene de la mano de un soberano que es bueno. Tanto las cosas malas como las buenas vienen de su mano y son para nuestro bien. Y quiero terminar con esta cita de Alexander Carson. Él dice, aunque no pueda ver a través de esta terrible oscuridad, miraré más allá con el ojo de la fe. Dios reina. Todas las cosas, pues, deben manifestarse en la gloria de su nombre y en la felicidad de su pueblo. Hermanos, confiemos en la providencia de Dios y esto traerá grande paz a nuestra vida. Nos vemos la próxima semana.